Vamos por Senegal y vamos por la bolsa de plástico, les estaba diciendo, porque en este país del oeste africano finalmente se pondrá en práctica una ley que había sido aprobada el año pasado y que prohíbe la producción, importación, venta y distribución de bolsas de plástico. La agencia EFE informa que cada día se ponen en circulación 5 millones de bolsas de plástico en Senegal que acaban contaminando el suelo, el aire, el agua y que, por ejemplo, entre tantos males, favorece la formación de charcos y la propagación de la malaria. A ver, ustedes pueden imaginarse la complejidad de este tema e incluso en Internet, tengo que decir, hay un lío informativo bárbaro porque una cosa es prohibir, otra cosa es cobrar por su uso, por el uso de las bolsas de plástico, otra cosa es estimular el uso de bolsas biodegradables. A modo de resumen, puedo decir que África está a la vanguardia en la lucha contra este tipo de material plástico que tarda cientos de años en desaparecer. Alrededor de 20 países africanos lo prohíben terminantemente, entre ellos Gabón o Ruanda, país donde estuve trabajando y pude comprobar in situ que efectivamente está libre de bolsas de plástico. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué Ruanda? Bueno, lo de Ruanda fue rarísimo, ya van a ver por qué. Por supuesto que muchos de nosotros, tal vez los más jóvenes no, tenemos presente el genocidio que ocurrió en 1994 y que fue transmitido prácticamente en directo por la televisión, en el que genocidio sobre el cual la comunidad internacional no intervino para frenarlo y tuvo como consecuencia la muerte de entre 800.000 y 1 millón de personas de ese país situado en el centro de África. ¿Por qué Ruanda, decías, Nico? Llegué a Ruanda porque en un foro de Barcelona había escuchado hablar sobre una curandera que había salvado la vida de decenas de personas en medio de aquella masacre y de una manera muy peculiar que tal vez alguna vez podamos comentar aquí al aire. Esa curandera era una mujer muy pobre, vivía en el medio del campo y había ocultado en su granero a medio centenar de personas que buscaban salvar su vida en medio de aquel genocidio. Cuando escuché esa historia pensé, tengo que encontrarla, y no fue sencillo, pero viajé a Ruanda con ese propósito y la encontré a esa gran heroína llamada Zula. Así llegué a Ruanda, pero tenemos que volver al tema, las bolsas de plástico. ¿Qué fue lo que pasó en ese viaje entonces? A ver, en ese viaje para ponernos más o menos en situación, les cuento que era de noche, habíamos hecho escala en Uganda, viajábamos alrededor de 10 personas, entre ellas 5 inquietas adolescentes de Estados Unidos que iban a ver las famosas reservas de gorilas de Ruanda. Bueno, llegamos al aeropuerto, Kigali, la capital de Ruanda, hicimos la típica cola y de pronto, o esas cosas del azar, me separan me separan de la cola y bueno, pensé yo, me tocó con este sueño a las 3 de la mañana, ahora viene toda la perorata, ¿no? El cuestionario, qué viene a hacer aquí, de dónde viene, a dónde va, ha estado usted en tal o cual país, quiere asesinar usted al presidente ruandés. Bueno, en cambio, el funcionario me miró seriamente y me dijo, ¿trae usted en su equipaje alguna bolsa de plástico? ¿Cómo? Pensé yo, evidentemente. Si traigo alguna bolsa de plástico. Y aquello iba en serio. Y claro, bueno, imagínense, yo llevaba 4 o 5 bolsas de plástico envolviendo unas botas, los championes, yo qué sé. Y el tipo me mira y me dice, deposítelas aquí. ¿Y te dejaron seguir? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando llegaste a Kigali, la capital? Bueno, me dejaron seguir y llegué a Kigali gracias a que estas chicas que antes había mencionado me esperaron y pude ir en el taxi junto con ellas, por eso las quería mencionar y mandarles un beso en la distancia porque me salvaron la vida en ese momento. Kigali está limpia como un templo, doy fe de ello, ni una sola bolsa de plástico, las calles están impolutas, las plazas, las carreteras, los jardines, las escuelas, los hospitales, las terminales de ómnibus, los restaurantes, impresionante.
A todo esto tengo que decir que yo no estaba enterado de esta medida, ¿no? Era 2008 y todavía no era esta una característica que de antemano uno conociera. Ahora sí, a estas alturas, unos cuantos años después, la información está en las guías de viaje, hay artículos, lo informa el consulado ruandés. ¿Y qué usan? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, por lo que yo vi y por lo que pude leer, siguen usando bolsas de papel para todo lo que nosotros usamos bolsas de plástico. Ahí te das cuenta que de alguna manera nosotros nacemos con una bolsa de plástico debajo del brazo y también que es posible buscar alternativas. ¿Y cómo fue que llegaron los ruandeses a ese extremo o a esa decisión tan radical en un principio, en aquella época? Sí, ese es un punto interesante. Cuando yo preguntaba por el origen de la medida, debo decir que no tuve ninguna respuesta, no tenía ninguna respuesta convincente. Claro que era por la contaminación, eso era bastante obvio, pero ¿cómo se llegó precisamente, como decías Nico, a ese nivel, a ese extremo? Bueno, de eso me vine a enterar de una forma un tanto accidentada, por decirlo de algún modo, y lo cuento porque a veces las cosas llegan a nosotros de una manera o de la manera más insospechada A y hay que ver, estar atentos, a hay que ver. estar atentos. Bueno, había salido yo de Kigali y estaba recorriendo la zona oeste, la del lago Kivu. Ustedes saben que Ruanda es conocido como el país de las mil colinas. Es un paisaje único, único, fértil, muy verde, con una brisa constante que sopla suave todo el día, prácticamente todos los meses del año. Y esa zona, la del lado Kivu, es especialmente hermosa. Bueno, voy al tema. En una de esas mil colinas andaba yo caminando en busca de una mototaxi, que en los países africanos estas mototaxis son muy frecuentes, muy comunes, me llevase al poblado más cercano. Y bueno, la conseguí, apareció la moto, me subí, me puse el casco, que no tenía por cierto ese protector delantero que muchos cascos tienen, y marchamos. Y bueno, ya me dirán ustedes quién podía resistirse a inclinar la cabeza sobre la marcha, en la moto, y sentir aquella brisa fresca sobre la cara, todavía somnolienta, mi cara todavía somnolienta. Yo creo que nadie o muy pocos podrían resistirse. Yo desde luego no lo hice, sentí la brisa, pero la sentí muy poquito porque una paloma o un ave rapaz andaba justito, en ese preciso momento, volando por aquella colina y decidió, seguramente involuntariamente, estrellarse contra mi ojo derecho, mi pobre ojo derecho. ¿Y qué pasó? Y bueno, ¿qué pasó, Nicolás? Y Perdona que me ría, ¿no? me pegué un porrazo, fue un golpe seco, duro, como un porrazo inolvidable, precisamente, un porrazo inolvidable. Pueden imaginarse que empecé a gritar, stop, stop, y me negué a continuar el viaje en aquella moto que yo ya consideraba maldita y emprendí la vuelta al poblado sin tener en cuenta la distancia, con el ojo aquel emplumado, hinchado y con un humor de perros. Digamos que lo normal, ¿no? El motociclista fue muy amable, todo hay que decirlo, pero no hubo caso. Yo en esa moto no me volví a subir. Y después de llevar unos 20 minutos más o menos caminando por una de aquellas mil colinas que yo ya maldecía, aparece un personaje, un hombre bajito, que iba en la misma dirección, dispuesto a charlar conmigo en inglés, y créase o no, para resumir, créase o no, ese tipo, llamado Luis, era enfermero. Entonces el enfermero me acompañó al hospital, me desinfectaron el ojo, y aquí doy fe de que las plumas son elementos de muy difícil extracción. Está bien, Gabriel. De todos modos, tanto yo como muchos en la audiencia nos estamos preguntando cómo llegamos al tema de las bolsas de plástico. Ahí está. Llegamos al tema con este prolegómeno, digamos, porque con Luis, el enfermero, me fui a comer. Y ahí me contó el drama del genocidio, la masacre de casi 1 millón de almas
de Tutsis y Hutus moderados en aquellos 3 meses fatídicos de 1994 en un país con casi 10 millones de habitantes. Es evidente que todos tenían en sus pueblos, en sus familias, alguna víctima o algún verdugo. ¿Cómo recuperarse de aquella situación tan cargada de odio, ¿no? Tan cargada de dolor, de sed, de venganza? ¿Por dónde empezar? Bueno, entonces, por una decisión, y todo esto me lo contó el enfermero, por una decisión del gobierno provisional y con el acuerdo comunitario, el país entero se puso a recoger bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer algo, porque en aquel país arruinado por el genocidio, por la masacre, todo estaba por hacer. Y había toneladas y toneladas de bolsas de plástico en los árboles, en los caminos todavía ensangrentados, en las casas, en el aire y en el agua. Y así fue como del paisaje ruandés fueron desapareciendo las bolsas de plástico en una acción comunitaria que a la larga fue motivo de unión y que años más tarde se convertiría en ley. Y bueno, así, señores, fue como casi sin buscarlo, paloma mediante, me enteré del origen de aquella medida de la que creo que podemos aprender mucho. Y así fue como Ruanda comenzó un camino de sanación colectiva, podríamos decir, a la vez que se liberaba de las bolsas de plástico, una experiencia que, como nos contabas, ha sido imitada por varios países en África, incluido, por ejemplo, Costa de Marfil, que recientemente acaba de impulsar también medidas similares. Senegal, exacto, sí. Senegal. Bien. Gabriel Díaz, gracias por esta primera columna itinerante.